Hay un secreto oculto a plena vista, una verdad tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, que aquellos que la comprenden parecen navegar por la vida con una facilidad que desconcierta. ¿Has notado a esas personas? No persiguen las oportunidades las encuentran a ellas. No luchan contra la corriente. Es como si la vida misma se reorganizara para abrirles paso. Mientras muchos se esfuerzan, planifican y se agotan intentando controlar cada detalle, ellas simplemente fluyen. Y sin embargo todo parece alinearse a su favor, como si un poder invisible trabajara en silencio detrás de sus pasos. Hoy vas a descubrir qué hay realmente detrás de esa aparente suerte. Y no tiene nada que ver con el azar. Existe una fuerza silenciosa, invisible, pero absolutamente real, que actúa a través de ti en todo momento. Una fuerza que responde a vibraciones, a frecuencias específicas, y la llave para acceder a ella está en algo tan cotidiano, tan obvio, que la mayoría de las personas lo pasa por alto sin siquiera darse cuenta. Una sola palabra, eso es todo. Una palabra capaz de reorganizar completamente tu realidad. Pero no se trata de pensamiento positivo ni de repetir frases vacías frente al espejo esperando que algo cambie. Se trata de comprender un principio universal que los sabios antiguos conocían muy bien y que hoy la ciencia moderna, poco a poco, comienza a confirmar. Las palabras no son simples sonidos, son frecuencias, son energía pura que se extiende más allá de lo que puedes ver y que moldea tu vida desde dentro hacia afuera. Cada vez que hablas, no estás solo emitiendo sonidos, estás transmitiendo una orden al universo. Tus palabras son comandos energéticos, mensajes que se imprimen en el campo invisible que te rodea. Y este campo sensible a cada vibración responde de acuerdo con la frecuencia que emites. Cuando dices algo, tu cuerpo también lo escucha, tus células lo sienten, tu mente lo registra y tu realidad se ajusta a ese mensaje. Quizás nunca lo habías pensado, pero hay palabras que crean y palabras que destruyen. Algunas abren caminos, otras los cierran. Y lo más fascinante es que a veces el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has compartido un sueño con alguien, sintiéndote entusiasmado, solo para notar que después de contarlo algo cambió? Tu motivación bajó, la energía se disipó y lo que antes parecía claro comenzó a desvanecerse. Eso no fue casualidad, fue energía. Las manifestaciones más poderosas ocurren en silencio. Las mayores transformaciones nacen cuando comprendes el delicado equilibrio entre la palabra y el silencio, entre expresar y proteger. La energía de tus deseos es como una semilla, necesita oscuridad, calor y silencio para germinar. Si la expones demasiado pronto a las dudas, al juicio o a la incomprensión de otros, se debilita. Por eso, el silencio no es ausencia, sino incubación. Es el espacio donde lo invisible empieza a tomar forma. Antes de continuar, detente un segundo. Este es el punto donde todo empieza a cambiar. Respira. Ya has entrado en el campo de esta energía solo por leer estas palabras. Si quieres anclar este momento en tu conciencia, dilo ahora mentalmente o escríbelo. Elijo despertar al poder de mis palabras. Este simple acto, hecho con intención, marca el inicio de un cambio profundo. En las próximas líneas descubrirás una herramienta que no cuesta nada, que no requiere habilidades especiales ni grandes esfuerzos, pero que puede transformar completamente la forma en que el universo responde a ti. Sin embargo, para que funcione, necesitarás algo esencial: presencia. Todo comienza con un susurro, no con un grito. Cada palabra que pronuncias genera una onda que se propaga en el tejido invisible de la realidad. Y esto no es una metáfora espiritual, es física. La física cuántica demuestra que todo vibra, que toda materia es energía en movimiento. Tus palabras son vibraciones que llevan información, y esa información tiene el poder de modificar la estructura energética que te rodea.
Tu cuerpo lo sabe. Cuando dices estoy cansado, sientes el peso de inmediato. Cuando dices estoy en paz, algo dentro de ti se relaja. No es casualidad, es biología. Tus palabras activan o desactivan sistemas dentro de ti, liberan hormonas, modifican tu respiración, cambian tu postura. Con el tiempo, incluso reconfiguran los caminos neuronales de tu cerebro. La ciencia ha comprobado que las palabras negativas alteran la estructura molecular del agua, generando patrones caóticos, mientras que las palabras positivas crean formas hermosas, simétricas, armónicas. Y si consideras que tu cuerpo está compuesto en su mayoría de agua, comprenderás el impacto real que tiene cada palabra que pronuncias. No son solo expresiones, son actos de creación celular. Por eso, el verdadero poder no está únicamente en hablar, sino en elegir conscientemente cuándo hacerlo y cuándo guardar silencio. Porque no todo debe ser compartido. Hay palabras que pierden fuerza cuando se exponen demasiado pronto. Revelar tus intenciones antes de que maduren es como arrancar una flor antes de que florezca. El silencio, en cambio, protege, fortalece y concentra la energía necesaria para que las cosas sucedan. El silencio no es vacío, es el útero del poder, es donde las ideas germinan, donde los sueños se nutren antes de ver la luz. Aprender a respetar ese espacio sagrado es comprender que el universo no responde al ruido, sino a la vibración pura de tu intención. Cada pausa, cada respiración, cada pensamiento silencioso está comunicando algo. Y cuando logres armonizar tus palabras con tu silencio, descubrirás que la vida no es una serie de casualidades, sino una respuesta constante a lo que emites. A partir de este momento, cada palabra que salga de tu boca puede convertirse en una llave que abre o cierra realidades. Hablar dejará de ser un acto inconsciente, será una invocación, una declaración energética, porque ahora sabes que tus palabras no describen tu mundo, lo crean, y en las próximas partes de este viaje vas a descubrir cómo hacerlo con precisión, propósito y poder. Por ahora, simplemente guarda silencio y escucha, porque es en ese espacio donde el universo finalmente empieza a oírte. Hay algo profundamente misterioso en el poder de las palabras, no solo por lo que expresan, sino por lo que transforman en silencio, sin que lo notes. Cada pensamiento que pronuncias, cada emoción que vistes del lenguaje, se convierte en un eco que el universo amplifica y te devuelve. Pero muy pocos comprenden que ese eco no solo responde a lo que dices, sino a la energía desde la que lo dices. Imagina por un momento que tus palabras fueran semillas invisibles que arrojas al campo de la realidad. Cada una contiene el código de lo que estás creando, aunque todavía no lo veas. Las palabras de miedo germinan en experiencias de carencia, las palabras de duda en caminos interrumpidos. Las de amor, confianza y gratitud, en cambio, florecen en sincronicidades, oportunidades y paz interior. Sin embargo, la mayoría habla sin darse cuenta de lo que siembra. Hablan por hábito, por reacción, por costumbre. Repiten frases heredadas de su entorno sin notar que cada una lleva dentro una orden energética que el universo obedece. Si observas atentamente tu vida, verás que no hay casualidad en las cosas que atraes. Todo está directamente conectado con la forma en que te comunicas contigo mismo. Las palabras que pronuncias en silencio, las que dices sin voz, son las que más pesan, porque el universo no escucha tu boca, escucha tu vibración. Puedes decir estoy bien y al mismo tiempo emitir la frecuencia del miedo o la escasez. Lo que regresa no es lo que dijiste, sino lo que sentiste mientras lo decías. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Las palabras son la puerta a esa conciencia. Ellas revelan lo que piensas realmente.
lo que temes y lo que esperas. Son el reflejo de tu inconsciente hablándote a través del lenguaje. Por eso, escucharte con atención se convierte en un acto de autoconocimiento profundo. Cada vez que dices no puedo, estás revelando una creencia. Cada vez que dices no merezco, estás pronunciando una herida. Y cuando repites ya no confío, estás nombrando tu sombra. Las palabras son espejos. No muestran solo lo que eres, sino también lo que crees que eres. Si las observas con honestidad, descubrirás patrones repetidos, frases que usas sin pensar, historias que te cuentas desde hace años y que sostienen tu identidad. Y es ahí donde empieza la transformación. No cuando cambias lo que dices de forma superficial, sino cuando entiendes de dónde vienen tus palabras y qué emoción las impulsa. La verdadera magia ocurre cuando logras hablar desde un estado de conciencia diferente, no repitiendo mantras vacíos, sino pronunciando palabras que emergen de una vibración limpia, sin miedo ni desesperación, porque toda palabra tiene un peso emocional y ese peso es lo que determina si flota o se hunde en el mar del universo. Cuando hablas desde la carencia, tus palabras son densas, pesadas, tardan en moverse. Cuando hablas desde la plenitud, desde el agradecimiento por lo que ya tienes, se vuelven ligeras, rápidas y alcanzan su destino con precisión. No se trata de negar tus emociones, sino de aprender a traducirlas en un lenguaje que no bloquee tu energía. Cuando dices, esto me duele, pero confío en el proceso, estás transformando la vibración del dolor en expansión. Estás tomando la energía bruta de la experiencia y moldeándola con conciencia. Eso es alquimia emocional. Y es aquí donde el silencio vuelve a aparecer como un maestro invisible. No el silencio vacío, sino ese espacio entre palabra y palabra donde puedes escuchar la intención real de lo que estás por decir. Ahí está tu poder. En esa fracción de segundo antes de hablar, puedes decidir qué frecuencia vas a enviar al mundo. Puedes elegir entre reaccionar desde el miedo o responder desde la presencia. La mayoría vive atrapada en el ruido externo de las redes, de las opiniones, de las comparaciones y el ruido interno de sus propios pensamientos repetidos. Pero cuando te detienes a observar, cuando creas silencio dentro de ti, tus palabras cambian. Se vuelven más suaves, más precisas, más verdaderas, porque el silencio es la fuente original del lenguaje, el espacio donde se gesta la intención pura. Hay una antigua enseñanza hermética que dice, antes de hablar, deja que tus palabras pasen por 3 filtros. Es verdad, es necesario, es amable. Esa práctica, aunque sencilla, cambia por completo tu campo vibracional. Hablar con verdad eleva tu frecuencia. Hablar solo lo necesario conserva tu energía. Y hablar con amabilidad abre las puertas del corazón. Lo que no te dicen es que el universo responde de la misma manera. Todo lo que llega a ti ha pasado por esos 3 filtros invisibles: verdad, necesidad y resonancia. No recibes lo que pides, sino lo que coincide con lo que eres en ese momento. Por eso, transformar tus palabras es transformar tu identidad, es dejar de hablar como quien pide y empezar a hablar como quien ya posee. Si hoy pudieras observar tu vida como un espejo de tus palabras, ¿qué verías? ¿Frases de poder o declaraciones de derrota? ¿Historias de expansión o repeticiones de miedo? Todo lo que vives comenzó con una frase, incluso las cosas que no recuerdas haber dicho, porque el lenguaje no solo describe la realidad, la construye. Así que la próxima vez que vayas a pronunciar algo, detente un instante, siente la energía que hay detrás. Pregúntate, ¿esta palabra me acerca a quien quiero ser o me ata a quien fui? Porque cada vez que hablas, estás escogiendo entre 2 futuros posibles y el universo, en su infinita neutralidad, solo espera tus instrucciones. Lo más poderoso que puedes hacer no es gritar tus deseos al cielo, sino aprender a susurrarlos con intención. Porque el universo no responde al ruido,
responde a la frecuencia. Hay una ley silenciosa que gobierna todo lo que existe, una especie de inteligencia invisible que responde no a lo que dices, sino a la calidad energética con la que lo dices. No distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo capta vibraciones. Y las palabras son el vehículo más poderoso que tienes para transmitir esa frecuencia. Pero, curiosamente, también son la forma más fácil de sabotearla. Pocas personas entienden que cada palabra es una promesa. Una promesa que haces a tu mente, a tus emociones y al universo. Cuando dices nunca podré, el universo lo anota como una instrucción. Cuando repites no soy suficiente, tu cuerpo lo cree. Tus acciones lo confirman y tu realidad lo refleja. No hay juicio en eso, es solo coherencia energética. El mundo externo siempre busca alinearse con lo que emites internamente. Por eso, cambiar tu vida empieza mucho antes de cambiar tus actos. Empieza con la conciencia de lo que estás declarando a diario, con lo que estás creando sin darte cuenta. El ser humano es la única especie que puede modificar su entorno solo con palabras. Los animales actúan por instinto, pero nosotros podemos reescribir la experiencia mediante la intención. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a hablar por hablar, a llenar silencios con frases vacías, a repetir creencias ajenas como si fueran nuestras. No comprendemos que cada no puedo, cada no tengo suerte o las cosas siempre me salen mal, es una orden que envías al campo de posibilidades. El universo no entiende la ironía ni el sarcasmo, no responde a lo que pretendes decir, sino a la energía literal que hay detrás. Hay algo profundamente revelador en observar cómo hablas de ti mismo cuando nadie te escucha. Esas conversaciones internas, las que mantienes en voz baja o solo dentro de tu mente, son las que definen quién crees ser. Si constantemente te repites, no valgo, no merezco, no soy capaz, no importa cuánto desees lo contrario, seguirás vibrando en la frecuencia de la carencia. Pero si cambias ese diálogo interno por palabras que reflejen confianza, apertura y gratitud, algo en ti comienza a realinearse. No porque estés fingiendo, sino porque estás recordando lo que siempre fuiste, un creador consciente. Carl Jung decía que todo lo que negamos de nosotros mismos termina apareciendo fuera, disfrazado de destino. Y quizás por eso la mayoría vive atrapada en una lucha constante con su propia sombra. Hablan de escasez mientras anhelan abundancia, hablan de amor mientras temen ser heridos, hablan de fe mientras se ahogan en dudas. Esa incoherencia crea confusión energética. No puedes atraer algo que contradices con tus palabras. Cada vez que afirmas lo que no quieres, le das fuerza, lo alimentas. La mente subconsciente no distingue entre quiero y no quiero, solo capta la imagen, la emoción, la vibración. Si dices no quiero fracasar, lo único que registra es fracasar. Si repites no quiero estar solo, el foco de tu energía sigue siendo la soledad. El lenguaje humano, limitado por la dualidad, tiende a nombrar las cosas desde la ausencia, pero el universo solo responde a la presencia. Por eso, la clave no es negar lo que no deseas, sino afirmar con claridad lo que sí eliges experimentar. Las palabras, cuando se pronuncian con intención pura, se convierten en frecuencia organizadora. Son como notas musicales que sintonizan la realidad. Todo lo que ves, todo lo que te rodea, comenzó primero como vibración. Incluso los objetos más sólidos son, en su esencia, energía en movimiento. Tus palabras participan en esa misma danza. Y si pudieras verlas, si pudieras observar cómo cada frase que pronuncias emite ondas, comprenderías por qué es imposible hablar sin crear. La ciencia ya lo intuye. En experimentos con ondas sonoras y materia, los patrones de vibración formaban figuras geométricas precisas. Lo mismo ocurre con tu campo energético. Tus palabras lo moldean, lo reorganizan, lo afinan o lo distorsionan. Cada gracias es una vibración que armoniza, cada queja una que lo fragmenta. No hay moral en esto, solo física. Todo sonido deja una huella y tú vives rodeado de las huellas de lo que pronunciaste ayer. Por eso
Antes de querer cambiar tu realidad, debes aprender a observar cómo hablas de ella. Escucha las historias que te cuentas. Nunca tengo tiempo. La vida es difícil. La gente no cambia. Cada una de esas frases es una declaración de fe disfrazada de observación. Cuanto más las repites, más reales se vuelven. No porque sean verdades universales, sino porque son verdades vibracionales. La energía que sostienes al decirlas las mantiene vivas. Hay un momento en el que empiezas a despertar y te das cuenta de que tus palabras son hechizos cotidianos lanzados sin conciencia. Un "no sirvo para esto" pronunciado al azar puede cerrar puertas durante años. Una frase amorosa dicha desde el corazón puede abrir caminos que ni imaginabas. La diferencia entre una y otra no está en la palabra, sino en la intención. La intención es la corriente eléctrica que da vida al lenguaje. Es la emoción detrás de lo que dices. Puedes pronunciar "te amo" con miedo y esa frase se convierte en una súplica. Puedes decirlo desde la plenitud y se vuelve una bendición. Lo mismo sucede con todo lo que pides. La vibración desde la que lo haces determina si tu palabra se expande o se disuelve. El universo no entiende órdenes, entiende coherencia. Cuando tus palabras, tus emociones y tus acciones están alineadas, las puertas se abren sin esfuerzo. Pero cuando hablas una cosa, sientes otra y haces algo distinto, generas una fractura energética. Esa fractura se manifiesta como bloqueo, como estancamiento, como sensación de algo no fluye. No es castigo ni karma, es simple desarmonía vibracional. Por eso el cambio más profundo no llega cuando repites afirmaciones como un robot, sino cuando comienzas a sentir lo que dices, cuando cada palabra que pronuncias tiene peso, emoción y verdad. No necesitas muchas, solo una, dicha con autenticidad, puede transformar tu campo entero. Una frase como "estoy en paz", pronunciada desde el corazón, tiene más poder que 100 declaraciones vacías. Hablar desde la conciencia es un arte, requiere silencio, presencia y sensibilidad. Es aprender a pausar antes de responder, a sentir lo que vas a decir, a preguntarte si tus palabras construyen o destruyen. Cuando lo haces, algo cambia. Tu entorno empieza a reflejarte esa misma armonía. Las conversaciones se vuelven más sinceras, los conflictos se disuelven con menos esfuerzo y hasta los días parecen fluir con más suavidad. El lenguaje no fue creado solo para comunicarnos, sino para co-crear. Somos los únicos seres capaces de invocar realidades con la voz. Pero hemos olvidado que hablar es un acto sagrado. Lo usamos para distraernos, para quejarnos, para llenar vacíos. Sin embargo, cada palabra pronunciada con conciencia es una semilla de transformación. Y cuando empiezas a sembrar con intención, inevitablemente comienzas a cosechar belleza. Así que la próxima vez que vayas a hablar, recuerda, no se trata de convencer al mundo, se trata de sintonizarte con él. No busques gritar tus deseos al cielo, susúrralos con verdad, porque el universo no responde a tus palabras por lo que significan, sino por lo que vibran. Hay momentos en los que las palabras se detienen y algo más profundo toma el control. No es pensamiento, no es razón, es una sensación silenciosa, una certeza que no necesita explicarse. Es ahí, en ese instante de quietud interior, donde empieza el verdadero diálogo con el universo, lo que muchas tradiciones espirituales han llamado oración, intención o manifestación, no es más que una forma refinada de comunicación energética. Y lo que se comunica no es lo que dices, sino lo que eres mientras lo dices. La mayoría cree que manifestar es pedir, pero pedir implica carencia, implica reconocer que algo falta. Y cuando te sitúas en ese estado mental, la frecuencia que emites es precisamente la de la falta. La vida no puede darte lo que estás negando. Todo lo que llega a ti es una resonancia de lo que ya vibra dentro de ti.
Así, el arte de manifestar no consiste en desear con fuerza, sino en convertirte en la vibración de lo que deseas. Mira cómo funciona la naturaleza. Una flor no lucha para abrirse, una semilla no se angustia por si será árbol o no. Todo en el universo crece hacia lo que ya está codificado en su esencia. Tú también llevas codificada la plenitud, solo que el ruido de tus pensamientos y palabras muchas veces impide que esa sabiduría natural se exprese. Has aprendido a hablar desde la carencia, a definirte por lo que te falta, a nombrar tus heridas más que tus potenciales. Pero cuando comienzas a hablar desde la completitud, cuando tus palabras dejan de ser súplicas y se convierten en expresiones de gratitud, algo cambia de raíz. Agradecer antes de recibir no es ingenuidad, es alineación, es enviar una señal clara al universo de que confías en el proceso, que sabes que lo que has pedido ya está en camino. Y esa certeza, esa paz interna, es la frecuencia más magnética que existe, porque la gratitud no nace del pensamiento positivo, sino del reconocimiento profundo de que ya eres parte del todo. Es la conciencia de que la vida no te debe nada, porque tú ya formas parte de ella. Imagina por un momento que estás de pie frente al mar. Las olas van y vienen, una tras otra, sin esfuerzo. Tú no las controlas, no decides cuándo llega la próxima, ni cuánta espuma tendrá. Simplemente la observas, confías en que vendrá. Eso es gratitud, una confianza silenciosa en el flujo. Cuando dices gracias, aunque no tengas aún lo que deseas, estás declarando tu confianza en ese flujo y el universo responde a esa confianza con más movimiento, con más expansión. Pero hay una trampa sutil. Muchos intentan agradecer solo como un método para obtener resultados, como si la gratitud fuera una moneda de cambio espiritual. Y eso, en realidad, no es gratitud, sino ansiedad disfrazada. La verdadera gratitud no busca, simplemente reconoce. Es una expresión natural de quien ya se siente completo. No dice gracias para que me des, sino gracias porque ya soy. Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia todo. La primera vibra en carencia, la segunda en plenitud. Una planta no agradece al sol para que la ilumine, agradece porque ya siente su calor. Del mismo modo, cuando comienzas a decir gracias con conciencia, sin intención de obtener, sino simplemente por reconocer, tu energía se vuelve tan coherente que las cosas que antes parecían imposibles comienzan a fluir con facilidad. Carl Jung decía que aquello a lo que resistes persiste. Lo mismo ocurre con los deseos cuando los persigues con ansiedad. Cuanto más te obsesionas con conseguirlos, más reafirmas la idea de que no los tienes, y esa insistencia se convierte en una barrera invisible. Por eso, las palabras más poderosas no son las que piden, sino las que sueltan. Decir gracias es soltar el control, es renunciar a la lucha interna de tener que entender el cómo y el cuándo. Es entregarte a la certeza de que el universo opera con una inteligencia más amplia que la tuya. La ciencia también ha comenzado a observar los efectos de la gratitud sostenida. Estudios de neurociencia muestran que las personas que practican la gratitud regular activan áreas del cerebro relacionadas con el placer y la conexión social. Disminuyen sus niveles de cortisol, el llamado hormona del estrés, y aumentan la serotonina y la dopamina, los neurotransmisores del bienestar. Pero más allá de los datos, hay algo imposible de medir, la sensación de serenidad que aparece cuando dejas de pedir y comienzas a agradecer. Es un silencio interior que no viene del vacío, sino de la plenitud. El silencio vuelve a ser protagonista aquí, porque la gratitud más profunda no necesita ser pronunciada. No se expresa con palabras, sino con presencia. Cuando observas un amanecer, cuando sientes amor por alguien sin necesidad de decirlo, cuando respiras y reconoces que estás vivo, ya estás agradeciendo. Es la forma más pura de oración, sin palabras, sin pedidos, sin ruido. Aún así, la palabra gracias tiene un poder único cuando la pronuncias conscientemente. Su vibración es una de las más elevadas que el ser humano puede emitir.
No importa el idioma, ni la cultura, ni el tono. En cualquier lugar del mundo, gracias lleva la misma energía de armonía, de aceptación, de amor. Es la frecuencia de quien ha comprendido que nada le falta. La gratitud transforma la percepción. Cuando practicas verla en todo, incluso en lo que duele, comienzas a notar que nada ocurre realmente en tu contra. Todo sucede para ti, para expandir tu comprensión, para acercarte más a ti mismo. En ese punto, las palabras dejan de ser herramientas para controlar y se convierten en expresiones de sabiduría. Cada gracias que pronuncias se convierte en una llave que abre la puerta de una realidad más amplia, más suave, más alineada. Y es en ese espacio donde ocurre el verdadero milagro. Ya no hablas para crear, hablas para honrar lo creado. Dejas de ver el universo como algo externo que debes convencer o dominar y empiezas a sentirlo como una extensión natural de ti. Ya no hay distancia entre quien pide y quien da. Solo queda la danza de la vida devolviéndote en distintas formas la vibración que emites. En el fondo, todo este camino se reduce a una elección muy simple, pero profundamente transformadora. ¿Quieres seguir hablando desde la carencia o empezar a hablar desde la plenitud? Porque cada palabra que pronuncies, cada pensamiento que sostengas, es un voto hacia una de esas dos realidades. Y el universo, siempre fiel a tu frecuencia, responderá en consecuencia. Así que cuando no sepas qué decir, di gracias. No porque esperes algo a cambio, sino porque en ese instante te alineas con lo que realmente eres, una expresión consciente del todo. Y cuando logres permanecer en ese estado, silencioso, confiado, agradecido, descubrirás que el universo no tiene más opción que reflejarte la abundancia que siempre estuvo en ti. Durante siglos, el ser humano ha buscado dominar el mundo exterior, controlar la materia, anticipar el futuro, asegurar el resultado. Pero pocos han comprendido que la verdadera creación no empieza fuera, sino dentro. No se trata de manipular la realidad, sino de aprender a resonar con ella. Todo en la existencia responde a vibraciones y la más poderosa de todas es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando tus palabras, emociones y actos están alineados, la vida se ordena con una precisión asombrosa. Pero esa coherencia no se construye con fuerza de voluntad ni con repetición mecánica. Nace del autoconocimiento, porque no puedes emitir una frecuencia pura si no sabes desde dónde estás vibrando. Por eso, antes de intentar crear una nueva realidad, debes atreverte a mirar la que ya has creado, no desde la culpa, sino desde la curiosidad. Cada situación en tu vida, cada encuentro, cada obstáculo es el reflejo exacto de una energía que tú mismo has emitido en algún momento. La realidad no te castiga ni te premia, simplemente te muestra. Cuando empiezas a observar tus patrones con honestidad, algo profundo sucede. Dejas de verte como víctima de las circunstancias y comienzas a entenderte como participante activo de tu destino. Es un cambio silencioso pero irreversible. Ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué parte de mí está creando esto? Esa pregunta, aunque incómoda, es una de las más liberadoras que puedes hacerte, porque convierte la queja en comprensión y la confusión en poder. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y tenía razón. Mientras niegues tu sombra, esas partes de ti que consideras indignas, débiles o vergonzosas, seguirás proyectándolas afuera. Si te niegas a ver tu miedo, la vida te mostrará situaciones que lo despierten. Si evitas tu inseguridad, aparecerán personas que la reflejen. Nada ocurre por azar. El universo te repite las lecciones hasta que logres verlas en ti. Y aquí es donde el lenguaje vuelve a ser una herramienta sagrada. Tus palabras son las huellas más visibles de tu inconsciente. Escúchalas con atención. Detrás de cada "no puedo" se esconde una creencia que pide ser liberada. Detrás de cada "yo siempre tengo mala suerte" hay una herida que aún busca reconocimiento. No se trata de censurar lo que dices,
dices, sino de comprender por qué lo dices, porque cuando tomas conciencia de la emoción que hay detrás de tus palabras, comienzas a sanarla. La sanación no llega por negar tu oscuridad, sino por integrarla. Cuando puedes decir, sí, tengo miedo, pero aún así elijo avanzar, estás transformando energía densa en expansión. La palabra deja de ser un arma contra ti y se convierte en un puente hacia tu totalidad. Ahí comienza el verdadero poder creador, no en el intento de ser positivo todo el tiempo, sino en la capacidad de sostener tu humanidad sin resistencia. La mayoría de las personas cree que manifestar es visualizar lo que desean, pero la visualización sin coherencia interna es solo fantasía. Puedes imaginar abundancia, pero si en lo profundo crees que no la mereces, el universo responderá a esa creencia, no a tu deseo. Manifestar no es pedir, es permitir. Es abrir espacio dentro de ti para que la realidad pueda expandirse. Y ese espacio solo se abre cuando dejas de pelear contigo mismo. Por eso, antes de pensar en lo que quieres atraer, pregúntate, ¿estoy preparado para recibirlo? Si anhelas amor, ¿te tratas con el mismo cariño que esperas? Si deseas libertad, ¿estás dispuesto a soltar el control? Si buscas abundancia, ¿agradeces lo que ya tienes? El universo no te niega nada, solo responde a la vibración que sostienes. Y la vibración más alta que puedes emitir no es el deseo ni la fe ciega, sino la aceptación profunda de lo que eres ahora. Aceptar no significa resignarse, significa dejar de resistir. Todo lo que resistes se fortalece, todo lo que aceptas se transforma. Cuando aceptas tu presente, sin juicio, sin lucha, entras en armonía con el flujo de la vida y desde esa armonía las cosas empiezan a cambiar solas, no porque las fuerces, sino porque la energía ya no está dividida entre lo que es y lo que debería ser. Imagina un río. Si intentas nadar contra la corriente, te agotas. Pero si te permites flotar, el río te lleva sin esfuerzo. Aceptar es eso, confiar en el movimiento natural de la existencia. Desde ese estado, tus palabras se vuelven ligeras, tus pensamientos claros y tus decisiones más intuitivas. No hay ruido, no hay urgencia, solo presencia. En ese punto descubres algo que pocos se atreven a reconocer, que la vida no necesita ser controlada, solo comprendida, que tus palabras no son conjuros mágicos lanzados al azar, sino expresiones de una conciencia que se está recordando a sí misma. Cuando hablas desde la comprensión, tu voz ya no busca convencer al universo de nada, simplemente lo acompaña en un diálogo silencioso donde ambas partes se reflejan. Esa comprensión también te hace más humilde. Te das cuenta de que no estás separado del todo, de que cada pensamiento, cada gesto, cada palabra afecta no solo tu vida, sino el entramado entero de la existencia. Eres una nota dentro de una sinfonía. Si desafinas, el conjunto cambia, pero cuando encuentras tu tono, todo el universo resuena contigo. Y ese tono, ese punto de equilibrio, se encuentra en la quietud. No en el exceso de afirmaciones ni en la búsqueda desesperada de resultados. La verdadera creación surge del silencio interior, de esa pausa donde puedes escuchar lo que la vida quiere expresarse a través de ti. Allí las palabras vuelven a nacer, más puras, más precisas, más verdaderas. Ya no hablas para pedir, hablas para bendecir. Ya no nombras la carencia, nombras la abundancia que ya percibes. Cuando llegas a ese estado, la gratitud deja de ser una práctica y se convierte en una forma de existir. No tienes que recordarte decir gracias, porque cada respiración ya es un acto de gratitud. Cada amanecer, cada encuentro, incluso cada pérdida, se percibe como parte del mismo movimiento perfecto. Y ahí lo comprendes todo, que las palabras fueron solo el vehículo para llegar a la vibración, y la vibración fue solo el camino para recordar lo esencial, que nada estaba fuera de lugar, que cada palabra, incluso las que creías equivocadas, te trajo hasta aquí. Porque al final, la vida no espera que seas perfecto, solo que seas consciente. Y cuando lo eres, cuando
hablas, sientes y actúas desde esa conciencia, todo empieza a sincronizarse sin esfuerzo. Esa es la frecuencia de la creación auténtica, la coherencia entre tu voz, tu corazón y tu silencio. Cuando logras eso, no necesitas convencer al universo de nada. Simplemente el universo te reconoce como parte de sí y te devuelve lo que siempre fue tuyo. Hay un instante en el que todo parece detenerse. No hay pensamientos, ni juicios, ni esa voz interna que comenta cada cosa que haces. Solo una sensación de presencia pura, de quietud profunda, donde incluso el aire parece más denso, más real. Es en ese instante, breve pero infinito, donde el poder creador se manifiesta sin esfuerzo. Lo que llamamos milagro no es más que un alineamiento perfecto entre tu energía interna y la del universo. Pero para llegar ahí, debes aprender a escuchar más allá del ruido de la mente. Vivimos rodeados de distracciones, pantallas, conversaciones vacías, metas impuestas, ruido emocional. Todo nos invita a mirar hacia afuera, a reaccionar, a competir, a compararnos, pero la verdad más profunda no se encuentra en el movimiento, sino en la quietud, en ese espacio silencioso donde no hay pasado ni futuro, donde la mente deja de correr y el corazón puede finalmente hablar. Y cuando el corazón habla, no lo hace con palabras, lo hace con vibración. El lenguaje del corazón es sutil. No razona, no calcula, no argumenta, siente. Y lo que siente se convierte en la frecuencia más pura que puedes emitir. Cuando piensas desde la mente, creas ruido. Cuando sientes desde el corazón, creas armonía. Por eso, la manifestación más poderosa no surge de una idea brillante, sino de un sentimiento alineado. No es la claridad mental la que mueve la energía del universo, sino la coherencia emocional. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Despertar no es acumular conocimiento espiritual ni repetir frases de sabiduría, sino reconectar con ese espacio interno donde no hay máscaras ni ruido. En ese punto las palabras ya no son necesarias. Todo lo que emites, una mirada, un gesto, una respiración consciente, se convierte en lenguaje y el universo, sensible a cada matiz, responde a eso con precisión absoluta. Hay una fuerza invisible que lo conecta todo, una red sutil que sostiene cada experiencia, cada encuentro, cada emoción. Esa fuerza no necesita que la entiendas, solo que la sientas. Cuando estás en coherencia con ella, las cosas fluyen sin esfuerzo. Aparecen las personas correctas, las oportunidades exactas, los caminos que antes parecían imposibles. Pero cuando tu energía se desordena, cuando piensas una cosa, sientes otra y haces lo contrario, la vida se vuelve confusa, errática, impredecible. No porque el universo te castigue, sino porque estás enviando señales contradictorias. Por eso la coherencia emocional es la base de toda creación consciente. No se trata de mantenerte positivo, sino de ser auténtico. La autenticidad tiene una vibración tan poderosa que incluso el dolor, cuando se vive con verdad, se transforma en luz. Fingir alegría no eleva tu frecuencia. Aceptar tu tristeza con presencia sí lo hace. Porque lo que eleva no es la emoción en sí, sino la honestidad con la que la sientes. Hay personas que intentan manifestar desde la negación, repitiendo afirmaciones vacías mientras ignoran la tensión que llevan dentro. Pero el universo no escucha las palabras, escucha la vibración. Si dices, estoy en paz, mientras internamente estás en guerra, la señal que emites no es paz, es conflicto. Y lo que recibirás de vuelta será un reflejo de ese conflicto. Por eso, el primer paso hacia la manifestación real no es declarar,
sino reconciliarte contigo mismo, reconciliarte con tus emociones, tus contradicciones, tu historia, comprender que cada fragmento de ti, incluso el que intentas esconder, contiene energía que puede transformarse. Jung lo llamaba integrar la sombra, aceptar lo que negamos para recuperar el poder que dejamos en esas partes olvidadas, porque mientras rechaces una parte de ti, esa parte seguirá creando desde la inconsciencia y nada tiene más fuerza que lo que niegas. El poder no está en eliminar tus sombras, sino en iluminarlas, en aprender a hablarles con la misma compasión con la que hablarías a un niño asustado. Cuando haces eso, tu energía se vuelve coherente y esa coherencia se traduce en claridad. Ya no necesitas forzar resultados porque el universo se ajusta naturalmente a tu vibración unificada. Y aquí surge algo extraordinario. Cuando alcanzas ese nivel de presencia, descubres que ya no hay separación entre tú y lo que anhelas. Lo que buscabas fuera comienza a encontrarte. Lo que parecía imposible empieza a suceder sin esfuerzo, pero no porque lo hayas atraído, sino porque dejaste de resistirlo. La vida no te entrega lo que pides, te entrega lo que eres capaz de sostener vibracionalmente. En ese estado la palabra vuelve a adquirir su poder original. Ya no es un medio para pedir, sino una extensión de la energía que ya está creando. Cada vez que hablas desde la coherencia, tus palabras se vuelven precisas, magnéticas, vivas. No necesitas repetirlas 100 veces, basta con una, dicha desde el corazón, porque una palabra pronunciada con conciencia vale más que 1000 pronunciadas con miedo. El silencio, de nuevo, se convierte en el escenario donde todo nace, no el silencio tenso del que calla por miedo, sino el silencio fértil de quien confía. Cuando puedes permanecer en silencio sin ansiedad, cuando puedes observar sin intervenir, el universo interpreta esa quietud como fe, y la fe no es creer que algo sucederá, es saber que ya está sucediendo en otro plano. La física cuántica, aunque no use el mismo lenguaje, llega a conclusiones similares. Todo en el universo es probabilidad hasta que se observa. La observación consciente colapsa la posibilidad en realidad. Y eso es exactamente lo que haces cuando sostienes una visión con emoción y presencia. Observas el futuro desde la certeza y el universo responde organizando la materia en torno a esa vibración. Pero hay un detalle crucial que muchas veces se pasa por alto. La manifestación no ocurre cuando dices quiero, sino cuando dices ya es. No se trata de negar la realidad actual, sino de alinearte con la frecuencia de la realidad que eliges experimentar. Si deseas abundancia, empieza por reconocer toda la abundancia que ya existe en ti, la capacidad de sentir, de crear, de respirar, de decidir. Si anhelas amor, conviértete en el espacio donde el amor pueda habitar. Lo semejante atrae a lo semejante, no por misticismo, sino por resonancia. El universo es un espejo, no refleja lo que pides, sino lo que emanas. Por eso la práctica más poderosa no es la visualización ni la afirmación, sino la coherencia. Cuando tus palabras, tus emociones y tus actos se vuelven uno solo, ya no necesitas perseguir nada. La vida comienza a responderte con la misma suavidad con la que tú aprendes a responderle. Entonces entiendes que el secreto nunca fue atraer, sino recordar que la energía que buscas fuera siempre ha estado dentro, que no hay separación entre el creador y la creación, que tú eres ambas cosas al mismo tiempo. En ese punto las palabras pierden urgencia, ya no necesitas convencer, solo expresar, ya no hablas para cambiar el mundo, hablas para honrarlo, y ahí en ese estado de unión, de silencio pleno, de gratitud sin esfuerzo, todo lo que alguna vez pediste empieza a llegar, no como premio, sino como consecuencia natural de tu frecuencia. Porque cuando te conviertes en la vibración de lo que deseas, el universo no tiene más opción que reconocerte como eso. Y entonces comprendes que la verdadera creación no se hace con las manos ni con la mente, se hace con el corazón en calma.